Así que sin más les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a dar lectura al verso 13. Capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Ya hemos orado. Así que bueno, damos gracias a Dios de poder compartir la palabra del Señor. Por mucho tiempo los pastores hemos pensado, sin conocer en profundidad al Señor, ni la paciencia de Dios, que al traer una enseñanza o una predicación, ya las personas tenían que correr a obedecer. Y en muchos casos hasta fue de alguna manera una exigencia, que en algunos tiempos, por la forma de vida que se llevaba, de hecho hasta dio buenos resultados al hacerlo como ley, como imposición. Pero no era el propósito de Dios, porque Dios nunca quiso imponer una ley en el corazón de los creyentes de hoy. Sí le dio una ley a Israel. Sí, Israel se comprometió a obedecer esa ley, la cual era imposible que pudieran hacer. Sin embargo, esa ley que conllevaba exigencias espirituales, formas hermosas, y digo hermosas porque eran las formas que a Dios le agradaba en que se condujera el hombre, Dios nos la da a nosotros por medio del Espíritu y las ha escrito en nuestra mente y en nuestros corazones para que siempre la tengamos presente. Esto lo hace Dios por medio de este Espíritu que acabamos de leer, por medio de este Espíritu. Pero lo que quiero que notemos es que a causa de esa paciencia de Dios, los pastores hemos aprendido que no porque enseñamos una vez una palabra ya todos la saben y por ende todos la practican. No es así la realidad. Es también donde Dios está formando la iglesia, también está formando a un pastor. También está llevando al pastor a tener un carácter. ¿A qué se debe asemejar? ¿A cuál carácter se debe asemejar el carácter de un pastor, sino al de Cristo? Y al asemejarse el carácter de un pastor al carácter de Cristo, tenemos que ver en él, en el pastor lo tiene que ver el pastor en sí mismo, toda la benevolencia que hubo en Cristo, la paciencia que hubo en Cristo, el perdón que hubo en Cristo, el amor que hubo en Cristo, la solicitud que hubo en Cristo, la enseñanza que hubo en Cristo, la observación de Cristo hacia las personas que las consideró como ovejas que no tenían pastor y se ocupó de ellas enseñándoles, alimentándolos, sanándolos y libertándolos aún de demonios. Entonces vemos nosotros al pastor de los pastores, a Jesús, nuestro Señor, quien está formando en nosotros los pastores también ese carácter de paciencia. Y por otro lado, nos hace darnos cuenta de que también hay que transmitirle al pueblo de que la palabra que Dios envía una y otra vez es porque Dios está buscando que la persona no solo lo oiga, no solo lo aprenda, no solo lo retenga, sino que lo practique. Tiene que haber un ejercicio de cada enseñanza, porque de lo contrario simplemente no pasa a ser más que un mensaje, que algo que alguien me comunicó. Cuando alguna persona se dedica a estudiar para tener una profesión, para luego ser una persona
doctorada, no puede aprenderse las leyes si es abogado y luego olvidarlas, porque de ello va a depender su vida. De ello va a depender, de hecho, también su trabajo. Y de hecho también va a depender su buen trabajo. Lo mismo le pasa a un médico. Los profesionales que hoy en día nos atienden son personas que estudiaron, retuvieron y se ejercitaron. Porque no es solamente el estudio, sino la necesidad del ejercicio. Así es la ley de la vida en el mundo. La iglesia no es diferente. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres como cualquier otros en este mundo, con la diferencia de que han oído el mensaje y han acudido y se han acercado al Señor. Lo demás lo hizo Él, lo hizo el Señor. Entonces, por eso que una vez más, y que a lo mejor ya habiendo oído un mensaje semejante o parecido al que vamos a oír en esta noche, el Señor insiste con este mensaje porque ya lo conocen o ya lo han oído. Ahora viene la parte donde Dios espera que se practique, que se lleve a cabo, que se haga el ejercicio. Cosa que no es fácil. Cosa que no es fácil porque es más fácil oírlo, aprenderlo y también enseñarlo. Pero no es fácil practicarlo. Porque en el hecho de querer practicarlo, primero que tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor. Y al decir que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que es nuestro amo. Y estamos diciendo a la vez que no tenemos voluntad propia. Y a la vez estamos diciendo que si no tenemos voluntad propia, queremos hacer su voluntad. Y la voluntad del Señor no siempre, hermanos míos, es algo que practicamos. Por eso es necesario el conocimiento y es necesario también la insistencia de parte de Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra que no hay diferencia, que no importa quién tenga un don o no, no es el punto aquí. El punto aquí es que todos nosotros, todos los cristianos en todo el mundo, fuimos, dice, bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar, aparte de lo que originalmente significa, que es lavar, que es purificar, que es limpiar, también significa hacer inmerso, introducir a alguien. Y es precisamente a eso lo que se refiere el apóstol Pablo en este pasaje hablándole a los corintios. Y les está diciendo a los corintios, quienes estaban llenos de conflictos, llenos de problemas, y que a pesar de los dones que tenían, necesitaban ser corregidos y ordenados. Entonces les está diciendo a ellos, como también nos comunica ahora a todos nosotros, que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, sin acepción, sin privilegios. De hecho, creo que sin que lo pidamos, simplemente dijimos creer en Él, accedimos al bautismo y en el bautismo y por el Espíritu sucedió exactamente esto. Recibimos el Espíritu y por ese Espíritu pasamos a ser parte o a estar inmersos en el cuerpo de Cristo. Por eso que esto no es obra de hombre alguno. Y por eso que también como cristiano hablo, es mi responsabilidad delante de Dios. Yo no estoy aquí por un pastor, yo no estoy aquí por un hermano, yo estoy aquí por Cristo. Nosotros estamos aquí porque Cristo nos trajo. Dios el Padre que lo planeó, lo llevó a cabo. Cristo lo ejecutó muriendo en la cruz por todos nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a vivir de una manera de acorde a lo que Dios demanda. Ahí vemos la función de Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que se vio en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se oyó la voz del Padre desde el cielo. El Hijo estaba en el agua y el Espíritu descendía en forma corporal de paloma. La manifestación plena del Dios vivo, llevando a cabo su plan, su propósito y su obra. ¿Por qué traigo a memoria estas cosas? Porque esto nos debe ayudar a valorar quiénes somos. No para mí, no para el pastor, no para el hermano, para Dios, para el Señor. Los que estamos aquí tenemos un valor
especial para Dios. No importa si estás desde aquí para allá o desde acá para este lado, todos tenemos el mismo valor ante Dios. Ahora, cada quien debe valorar a su propio hermano y de hecho tener en alta estima a aquellos que enseñan la palabra de Dios, como bien lo enseña la Escritura. Pero no por eso hay jerarquías, no por eso hay escalafón, no hay escalafón en la iglesia. Sí hay orden y sí, hermanos míos, hay autoridad delegada, claro que sí, pero todo se mueve según este mismo espíritu. Todo procede del mismo espíritu y por lo tanto debe traer esa armonía y ese trabajo constante y unidos de cuerpo. A veces yo mismo me pregunto por qué un mensaje así a esta altura del tiempo en que vivimos, de la congregación. Para mañana tengo un mensaje semejante allí en San Miguel. ¿Por qué un mensaje así? Porque vuelvo a repetir, el tiempo de aprendizaje ya pasó, ahora viene el tiempo del ejercicio. Justo ahora que hay un montón de problemas, justo ahora venía para acá y una persona me decía, no voy a congregar hoy con mi familia porque estamos trabajando en casa. Yo le dije, el culto es a las 20 horas, no vas a trabajar de noche. Y lo digo con toda libertad, ¿sabe por qué? Porque yo trabajé toda mi vida. Trabajé en fábrica y sabía lo que era madrugar y sabía lo que era hacer hora extra y sabía todas esas cosas, pero había aprendido a amar a Cristo y con mi familia trabajábamos en la iglesia, trabajábamos en casa, trabajábamos en el trabajo y congregábamos. No hay excusa para eso, pero eso hay que aprenderlo, hay que valorarlo. No me sirve de nada que otra persona lo haga. No me sirve de nada si la otra persona congrega o deja de congregar. ¿Qué me hace a mí? Nada. Pero si yo dejo de congregar, sí me hace algo. Si yo congrego, sí me hace algo. Si yo congrego, me acerco a Dios y de seguro tendré cosas dadas por Dios que el que no congregó no las tendrá. Si yo no me congrego, entonces hay algo que a mí me va a faltar y que los otros van a tener. Entonces todo eso tiene que empezar a pesarnos, porque no es que estamos aquí simplemente porque somos cristianos y cantamos y decimos gloria a Dios y aleluya. Tenemos una función como iglesia, tenemos una función como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función en el cuerpo de Cristo, por más pequeño que se considere, por más pequeño que piense que usted es, no por eso vale menos en el cuerpo de Cristo, como tampoco un miembro, el más pequeño del cuerpo del ser humano, ha perdido su valor. Jamás perdió su valor y todos somos necesarios y todos somos útiles y todos tenemos una labor. Este no me está dando nada. ¿Se va comprendiendo? Porque no sería nada lindo que simplemente yo entregase un mensaje como nos ha pasado, ¿verdad? No es que solo acá, en todos lados. Y qué lindo que estuvo el mensaje. Fue bueno. Y la pregunta que empezó a surgir en nosotros después de un tiempo de congregado, ¿qué me dejó el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Dios? ¿Cuál fue el objetivo de Dios en el mensaje? Así comenzamos a enseñar allí en nuestra congregación. Nos juntábamos los días de grupo. ¿Y cuál fue el objetivo del mensaje? ¿Qué quiso Dios comunicarme? Más allá de las tantas palabras que podamos utilizar. Entonces la persona, los cristianos estaban obligados, en el buen sentido lo digo, obligados a discernir y a entresacar en todo el mensaje qué fue lo que Dios me quiso comunicar. Y eso produce la preocupación en los cristianos. Por eso que cuando nos reunimos como grupo yo les digo, ¿qué se predicó? No hay respuesta. ¿Cuál fue el versículo? No hay respuesta. ¿Qué se aprendió? No hay respuesta. Y entonces, no creo que nos reunamos para perder el tiempo. Tenemos que reunirnos para lo mejor. Y tenemos que tratar de que lo que se enseña me quede. Y si no me queda, charlarlo después del culto y en la próxima reunión y cuantas veces sea necesario, porque yo me tengo que alimentar. Esa es la idea que tiene que nacer de todos nosotros. Entonces dice, porque por un solo espíritu, no hay otro, solo uno,
Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y escuche esto, sean judíos, o griegos, o esclavos, o libres. No importa la jerarquía, la nacionalidad, ni el color de piel, ni el lenguaje. No importa. No importa su carácter, ni importa el mío. No importa su forma de vivir, ni importa la mía. Importa lo que hagamos en y con Cristo. Ahora ya estamos bautizados. Ya fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo. Para esto ya no hay excusa. Yo fui introducido en el cuerpo de Cristo, usted fue introducido en el cuerpo de Cristo. Y ahora que estamos introducidos en el cuerpo de Cristo, tenemos que ver a nuestros hermanos como miembros del mismo cuerpo. Miembro del mismo cuerpo y con la necesidad que fuere. Por ahí tiene necesidad de ser ayudado, pues como miembro del mismo cuerpo ayudamos. Por ahí tiene la necesidad de hablar y de enseñar. Como el mismo cuerpo que somos, recibimos la enseñanza, recibimos el consejo. Esa es la actividad del cuerpo, porque es la forma en que vamos a crecer como miembros del cuerpo de Cristo y todos vamos a edificarnos los unos a los otros conforme al conocimiento que Dios nos dio y tendremos la capacidad de administrarlo a otros, la necesidad y también la obligación. Porque no fuimos llamados a estar sentados y que todas las cosas pasen. Y pasa un año y pasan dos y sigo siendo la misma persona con el mismo carácter. Hay hermanos que no me hablan porque saben que respondo no muy bien. Hay hermanos que no se acercan a mí porque saben que soy medio áspero. Eso también tiene que cambiar. Un día tiene que terminar todas esas cosas. Y le habla a una persona que siempre fui hosco de carácter, una persona que le costó mucho acercarse a los demás, una persona que le costó mucho atraer a otros hacia él. Y no es que lo haya alcanzado todo ya, seguro que no. Pero conozco lo que Dios quiere y me esfuerzo en su gracia bendita para que esto se produzca. Por eso lo transmito con tanta tranquilidad y por eso lo transmito con el vivo deseo de que todos lo alcancemos. Y que todos seamos ese miembro del cuerpo, donde no está mirando cómo es la hermana, cómo es el hermano, de dónde vino ni a dónde va. En todo caso, vamos a unirnos en el mismo propósito. No importa de dónde viniste, pero sí importa hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la misma presencia de Dios. Hacia allá vamos todos juntos. ¿Es verdad, pueblo de Dios? ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a ir todos juntos? Ya Cristo le compró, ya Cristo le hizo suyo propio. Usted, nosotros somos, le pertenecemos al Señor nuestro Dios que nos ha comprado y como ya he explicado en otras oportunidades, es doblemente dueño de nosotros porque nos creó y después que nos perdimos nos compró por precio de sangre. Así que doblemente somos del Señor. Tiene todo derecho a reclamarnos, tiene todo derecho a hablarnos, tiene todo derecho a corregirnos, tiene todo derecho a hablarnos como padre que ama a su hijo y lo disciplina y lo corrige. Así que hermanos amados, en este mismo pasaje dice la Escritura, bautizados en un cuerpo, un cuerpo. La palabra presenta el cuerpo como un todo. ¿Se escuchó eso? Porque es importante, como un todo. Como un todo y dice también completo. Entonces, cuando habla de que somos un cuerpo como un todo, yo no puedo separarme de usted y usted no puede separarse de mí. Así como los miembros del cuerpo no se separan, no tienen la intención, no está en ellos porque así Dios lo creó, así también nosotros que sí tenemos conciencia, cada miembro de nuestro cuerpo obedece a la cabeza, fue establecido por Dios. El mismo ejemplo da Pablo acá. Puso a Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia que es su cuerpo y todos los miembros en ella. Se deben manifestar y ajustarse al orden de la cabeza. Y deben obedecer. Y pone el ejemplo Pablo justamente. Así como no hay desavenencia en el cuerpo, no hay división, no hay fractura, no hay quebradura, no hay nada que lo altere para nada. Así es el cuerpo del ser humano. Así también, dijo Pablo, es Cristo y su iglesia. Así es la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos que luchar para que esa unidad de la que habla la Escritura
ya que somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada uno con una mentalidad propia, cada uno con un entendimiento propio. Por eso es que necesitamos el conocimiento de la Escritura. Por eso es que necesitamos que la Escritura se nos revele, nos haga entender, para que comprendiendo las Escrituras yo sepa lo que debo hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Usted sepa lo que debe hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Y en este compromiso queda evidenciado, demostrado a la vista de todos, el que realmente quiere y el que no. Los demás pueden ser palabras, pero el que quiere, como nos toca hoy, con día de calor y todo, estamos acá adentro. Y queremos estar acá y nos gusta estar acá y estamos oyendo la palabra de Dios y estamos valorando la palabra de Dios. Ahora, esa palabra que valoramos, esa palabra de la cual estamos hablando, es la que me exige a mí tener una conducta favorable al cuerpo. Es la que me exige a mí tener una obra que sea en ayuda, en común con todo el cuerpo. Un servicio, un trabajo, el que fuere. Ahora, el tema es, si los miembros del cuerpo no hacen su actividad, hicieran una contraria, ¿cuál sería el resultado? No el que Dios espera, no el que Dios está implantando por medio del conocimiento, sino todo lo contrario. El miembro del cuerpo de Cristo que actúa como hombre solo trae daño a la congregación y solo trae, por ende, daño a la iglesia. Por eso es necesario comprender, corregirnos, atender lo que Dios nos dice y seguir creciendo en esta vida preciosa que Dios nos ha concedido. Amén. Un todo, instrumento de vida, y habla de algo completo. El cuerpo es eso, un instrumento de vida. Mire cómo lo califica esta palabra, el cuerpo, un instrumento de vida. Ahora, nosotros somos cuerpo de Cristo, un instrumento de vida. ¿Qué vida? ¿Qué es lo que hay que mostrar? Y ahí entra la corrección, ahí entra la disciplina, ahí entra el consejo de Dios, ahí entra la forma, la manera de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en el orden de Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo y me muevo como cuerpo de Cristo o dentro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea como dijimos, espero que me lo lea otra vez porque se me va. Instrumento de vida, que muestre la vida. Que muestre la vida de Jesús, la alegría de Jesús, la tristeza de Jesús. Jesús no estuvo triste por cualquier cosa. Jesús estuvo triste y lloró por Jerusalén. Jesús estuvo triste y lloró por Lázaro y por toda la gente que estaba allí. Siempre tuvo motivos específicos por lo cual Jesús expresarse y manifestarse. La iglesia igual. La iglesia es un ser vivo. La iglesia es un organismo vivo. Por eso que tenemos que comprender que no estamos aquí por estar. No estoy aquí para cantar, no estoy aquí para predicar nada más. Estoy aquí para que todos juntos hagamos la voluntad de Dios, ocupando cada uno el lugar que Dios le ha otorgado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, capítulo 12, verso 12, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Lo leyó? Así también Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y los muchos miembros forman un solo cuerpo. Entonces Pablo compara el cuerpo, como decíamos, de Cristo, la iglesia, como el cuerpo del ser humano. Cada parte tiene una función especial y que de hecho es necesaria para el cuerpo. Atendamos eso, es necesaria para el cuerpo, para el funcionamiento perfecto en la totalidad del cuerpo. Nosotros siempre hablamos de los miembros del cuerpo que se ven, ¿no es cierto? Como las manos. De hecho, acá Pablo nombra algunas que ahora vamos a leer. Pero hay órganos que son también miembros del cuerpo, que si falla uno de ellos, se descompagina todo. Cuando falla un riñón, mire el desastre que hace en el cuerpo, ¿o no? Y el hígado, y el corazón, órganos vitales en el cuerpo del ser humano. Mire el desastre que trae.
¿Y qué pasa cuando hay un problema justamente en la cabeza, donde el cuerpo no obedece? Si la otra mitad del cuerpo tiene necesidad, ¿cómo la mitad del cuerpo que está paralizada podrá acudir a ella? El hecho de que la mitad del cuerpo paralizado no puede acudir a la necesidad de la otra parte no quiere decir que la necesidad no exista. Lo que existe es una incapacidad de poder colaborar, de poder ayudar. Por eso que también nos puede tocar estar en esa parte donde estamos pero no servimos, donde estamos pero no colaboramos, donde estamos pero no ayudamos, estamos como paralizados. No hago mal y tampoco hago bien. Eso no es bueno. Eso no es bueno, porque la iglesia fue llamada a hacer bien. ¿Por qué? Porque fue llamada a ser como Cristo y Cristo anduvo haciendo bienes. ¿Se comprende? Bueno, el deseo de mi corazón es que la iglesia, ustedes, nosotros allá, comprendamos el valor de quienes somos y la importancia que tiene que cada uno de nosotros cumpla con el rol que se le ha encomendado, cumpla con el trabajo que se le ha encomendado por el Espíritu. La vida cristiana es guiada, aparte de ser dotada por el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo, es dirigida por el Espíritu Santo, por lo tanto debe tener una actividad conforme al Espíritu del Señor nuestro Dios. Y esa actividad le puedo asegurar que traerá solo beneficios y beneficios a Dios, a la iglesia de Dios y alegría, mejor dicho, a Dios, porque pueden todos trabajar en un mismo sentir. Así en el cuerpo del ser humano todos tienen un deber, un trabajo, y todos tienen un deber y un trabajo diferente, sin embargo todas trabajan juntas por el bien común del cuerpo. ¿O no? Todo trabaja junto por el bien común del cuerpo. Aún las pequeñeces del cuerpo, cuando nos lastimamos, allí está la sangre, y la sangre que tiene las plaquetas son las que trabajan para cicatrizar, para evitar infección. ¿Ves la actividad del cuerpo? Entonces el cuerpo del ser humano está tan bien hecho porque lo hizo Dios, y ha ordenado todas las cosas tan bien porque lo hizo Dios, que no hay forma de que este cuerpo falle. Hoy en día vemos cuántas fallas en los cuerpos, pero es a causa del mal alimento que recibe, a causa de la maldad del hombre, y pudiéramos enumerar y ponernos a hablar un montón de cosas que podrían ayudarnos a comprender, pero creo yo que en este momento no es tan necesario hablar de esas cosas como sí lo es hablar de lo que afecta al cuerpo de Cristo y lo que nos afecta como miembros del cuerpo de Cristo. Estar atento con aquello. Así que aclaramos, la cantidad de miembros conforman un todo orgánico que manifiesta justamente la totalidad de un ser. Nosotros presentamos o manifestamos la totalidad del cuerpo de Cristo y su manifestación dirigido justamente por la cabeza, nada menos, la cabeza que es Cristo. Verso 18. Nos vamos a leer desde el verso 14, 12-14 de la primera carta a los Corintios, ¿lo tenemos? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora fíjense, esto que presenta Pablo acá, una ilustración, y hasta podríamos pensar de niño, porque ¿cómo va a decir? El ojo no habla, el oído no habla, el pie no habla. Pero está dando un ejemplo. Si esto pudiese pasar, no por eso cambiarían las cosas.
Entonces no está hablando que el cuerpo hace esta actividad en sí, está dando un ejemplo y nos está diciendo que lo mismo puede pasar con el cuerpo de Cristo. Al que le tocó un servicio, el que fuere, póngale ojo, ¿se quejará por eso? ¿Y dejará de ser si se queja? No, solo se quejará, pero no dejará de ser lo que es según el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo puso donde Él quiso. ¿No le gusta? ¿Nos gusta? ¿Puede importar? ¿Puede no importar? ¿Cambiará algo Dios? Nada. ¿Por qué? Porque primero nosotros no teníamos parte. Ni con Israel, ni con las promesas, ni con Dios, ni con nada. Estábamos solos en el mundo, sin esperanza y sin Dios, ¿verdad? No teníamos parte. Ahora que tenemos parte, ¿nos vamos a poner en exquisitos? ¿Le vamos a decir a Dios dónde tengo que estar? Alguien me dijo una vez, cuando recién iniciaba el ministerio, que gracias a Dios hasta el día de hoy está con nosotros. Vos como pastor tendrías que hacer esto, aquello y lo otro. Y yo le dije, mira, Dios se equivocó. Digo, Dios te tenía que haber puesto a vos como pastor y no a mí. Porque vos sabés cómo hacer las cosas y yo no. Y se enojó el hombre. Me respondiste con ironía, me dice. Pusiste en duda mi ministerio. Yo sigo siendo pastor y él sigue congregando. No se perdió nada. Ahora, ¿qué pasaba si no decía las cosas como tenían que ser? Por eso que uno como miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar atento a todo. ¿No es cierto? Hoy puede no gustarle el mensaje que está oyendo, pero el mensaje que Dios envió lo puede aceptar como lo puede rechazar. Está en esa libertad. Ahora, ¿qué es lo que conviene? Que no lo rechace. Y la decisión es suya igual, como también mía, obviamente. Pero entonces comprender que nosotros estamos en el cuerpo porque Dios nos puso. Y si estamos en un determinado lugar es porque Él nos puso. Puede gustarnos o no, pero Él nos puso ahí. Y si Él nos puso ahí, ¿qué beneficio traerá si yo hago el trabajo que debo hacer? ¿Qué alegría traerá a Dios si cada uno nos ocupamos de aquello que Dios nos encargó? Una alegría, un gozo tremendo porque la iglesia está creciendo y haciendo la voluntad del Señor. El apóstol Juan, escribiendo sobre sus discípulos, dijo que se había gozado en gran manera cuando oyó que sus hijos andaban en la verdad. Y yo digo, si un simple hombre puede alegrarse tanto porque sus discípulos andaban en la verdad, cuánto más Jesucristo, que entregó su vida por todos nosotros, cuando nos ve a nosotros andando en la verdad. Andar en la verdad es andar en el propósito para el cual Dios nos trajo. Andar en la verdad es andar conforme a la palabra de Dios. Andar en la verdad es andar conforme al lugar que debo ocupar como miembro del cuerpo de Cristo, en el cual fui inmerso por Cristo Jesús, y no porque yo se lo pedí, sino porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos se alegran? Por eso termina el verso 18 así. Él lo puso donde quiso porque Él es Dios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, verso 21. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire cómo lo expresa. Y piénselo por un momento, ¿qué haría una cabeza sola? Nada. ¿Qué harían los pies solos? Nada. Pero todo el cuerpo sí. Todo el cuerpo es un hombre, una mujer, un ser humano, que puede ayudar, hablando del hombre en sí, o puede arruinarlo todo también, como vemos lamentablemente para estos tiempos, en los diversos casos de noticias, las cosas que suceden. Pero el hombre ya es un ser vivo, con decisión. Ahora, Cristo, dice Efesios capítulo 5, verso 23, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 1:22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
La palabra cabeza en estos pasajes habla del gobierno, habla de autoridad y habla de dirección. Por eso que Cristo, que es la cabeza de la iglesia y la dirección de estos miembros que forman parte del cuerpo, es el que dirige, es el que lleva, es el que exige y es el que da la orden de las diversas cosas que tenemos que hacer como cristianos e hijos de Dios. El cuerpo, en relación con la cabeza, solo puede obedecer. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa si no obedezco? Bueno, no soy del cuerpo. Por mucho que nos pese. Así nomás quedo fuera. ¿Puede revertirse la situación? Sí. Puede revertirse obedeciendo, demostrando lo que somos. ¿Sí? Un miembro del cuerpo de Cristo solo busca el bien. El bien y el bien y el bien. Creo que algunos de ustedes estaban cuando yo recordé allá en nuestra congregación. Creo que no fue hace mucho, no recuerdo si fue el domingo pasado. Que mucho tiempo trabajé con el chisme en la iglesia porque era terrible. Y que prácticamente se había tomado bastante control y bastante dominio. No dije todo. Pasaron unos días y me llegó un chisme. Eso muestra que todavía no está todo. Ahora, el chisme es tonto. El chisme es tonto porque lleva y trae y perjudica. Actúa en la persona de una manera que la persona tendría que darse cuenta que es una actitud fea, mala, y que lo califica justamente como alguien descalificado del cuerpo. Porque hace daño. Y porque no importa ni lo piensa cuando está haciendo el daño. Porque quiere llevar adelante su objetivo. A veces el objetivo es su orgullo propio. Y a veces su objetivo en algunos casos es hacer daño. Porque todavía no pudieron cambiar su corazón. No pudieron cambiar la actitud. Ahora, si Dios hizo esto, ¿cómo no obedecerlo? Si me introdujo en el cuerpo sin que yo lo mereciera. Si en esa muerte no solo me salvó, no solo limpió mis pecados, no solo cambió mi vida, sino que me hizo parte de Él. Y como parte de Él, debo luchar para conducirme como a Él le agrada. Para que seamos muchos, como lo expresa el apóstol Pablo la carta a los romanos, para que Él sea el primero entre muchos. Así es Él, el primero ya está listo, es Cristo Jesús en su plena manifestación y nosotros vamos por detrás. Y en este tiempo final, tiempo difícil, tiempo donde lamentablemente todo tipo de religión creció, todo tipo de evangelio creció, todo tipo de lenguaje en la iglesia creció, no para bien, todo tipo de doctrina creció tampoco para bien en diferentes y cantidades de iglesias. En este tiempo donde se pueden oír mensajes al gusto de cada uno, es en este tiempo donde Dios le habla a su iglesia. A la iglesia, a la verdadera iglesia, de que debe someterse a la cabeza como miembro del cuerpo de Cristo. Someterse al gobierno, seguir lo que nos enseña. Seguir habla de conducirnos en un camino que otro marcó y con un final que otro predeterminó. El camino que éste marcó fue Cristo Jesús nuestro Señor. El camino que le tocó pasar no fue fácil, pero detrás de él vienen los cristianos que están dispuestos a morir, y no hablo de morir en la cruz, hablo de morir al ego, hablo de morir al yo, hablo de morir a nuestro pensamiento, a nuestra justicia, a nuestras intenciones, por más buenas que nos parezcan, si no está conforme a la Escritura, no sirven en el cuerpo de Cristo, traerán daño. Entonces tenemos que empezar a discernir con mayor claridad. ¿Se entiende? Con mayor claridad tenemos que empezar a discernir.
Verso 20, 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Lo está leyendo? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tienen que hacer los miembros en el cuerpo? Preocuparse los unos por los otros. Esa es la actividad del cuerpo. ¿Vio? No dice, sé mejor, sé bueno. No, ocúpate de tu hermano, de tu hermana, de los miembros. Ocúpate. Porque Él lo hizo todo tan, pero tan perfecto para que no haya desavenencia, no haya quebradura, no haya división. Así que si Él lo hizo perfecto para que no haya división, ¿cómo puedo yo traer división? ¿Cómo puedo yo decir algo que separe? Tengo que decir algo que junte. Jesús dijo, el que no junta conmigo desparrama. Tan simple como eso. Entonces debe haber un trabajo de hermandad, de comunidad, de cuerpo, en que unimos. ¿Y cómo hacemos para unir? Lo que cuesta unir, juntarnos. Como solía decir el pastor Juan, que muchos lo repitieron, que reviente la carne, sí, porque en ese momento las cosas no están bien, no nos podemos poner de acuerdo, pero hagámoslo. ¿Y qué necesitamos? Bueno, en mi caso, en todo caso, yo hablaría de mí, necesito apagar mi carácter, porque mi carácter es bastante complicado, bastante fuerte. Bueno, pero eso es mi obligación, porque si el hermano se repele de mí es por mi causa. Se aleja de mí es por mi causa. ¿Se entiende lo que hablamos? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Dios dice que lo hizo todo de tal forma para que no haya desavenencia. Así que en el cuerpo del ser humano, usted lo ve, no hay desavenencia. No hay rivalidad. No se revela un ojo contra el otro. No se revela una mano contra la otra. Un pie no va para allá y el otro para el otro lado. No suceden esas cosas, pero en la iglesia sí. Y Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo a la semejanza del cuerpo del ser humano, donde no debiera haber desavenencia, porque Dios se ocupó del trabajo y puso cada uno en su lugar según lo que Él consideró mejor. ¿Se entiende? Desavenencia, como hemos dicho, división, brecha, rotura, disensión, división. Todo eso significa, hermanos amados. Así como sucede eso, sucede también que cuando un miembro, como lo dice aquí más adelante, recibe honra, todos los demás se gozan. Y la comparación del cuerpo en eso también es genial. Porque una persona es coronada y la corona va solamente en la cabeza, ¿o no? Pero no lo luce todo el cuerpo. No lo vemos que se pasea mostrando su corona, su vestidura, según el caso. Y cada cosa va en su lugar, pero todo el cuerpo se honra, se siente honrado, se enorgullece, se alegra, enorgullece en el buen sentido, ¿sí? Se alegra, se goza. Nosotros teníamos un hermano que de repente se consiguió un anillo grande, parecía de oro. Y todo el tiempo hacía ademanes para que se note que tenía el anillo en su dedo, en su mano. Esto que le cuento es verídico. ¿Y qué quería? Mostrar el anillo. ¿Para eso qué hizo? Mostró el cuerpo, caminó, hacía actividades, movimiento. ¿Ve? Como con todo el cuerpo se necesita. Si estaría aquí con la mano aquí abajo, nadie notaría nada. Pero si saca la mano acá y cada rato la muestra y la exhibe. Bueno, eso es lo que quiero que entendamos. Cada uno de nosotros tenemos una actividad y no hay nada más hermoso que obrar conforme a la actividad que Dios nos dio, ocupar nuestro lugar. Lo que pasa es que lamentablemente no sabemos valorar el lugar que tenemos. Hay hermanos
que son amables y que pierden la amabilidad, su forma amable de ser, por el simple hecho de no estar de acuerdo con algo que le interrumpió su hermosa labor. Una persona amable que recibe bien a los hermanos, que le habla bien, que siempre encuentra una palabra buena o linda, que le ayuda a la persona. ¿Por qué perder eso? Que eso está uniendo, eso está edificando. El que obra con misericordia, el que se fija en la necesidad de los hermanos. Esas cosas hay que cuidarlas, no se deben perder, porque esas son actividades que se producen solamente en los miembros del cuerpo de Cristo, justamente para que haya una actividad de acuerdo a lo que Dios estableció. Fijémonos que lo que Dios reclama de nosotros no es otra cosa más que lo que Él hizo por nosotros. Lo dejó todo y vino a ocupar nuestro lugar. No fue así, dicho ya tantas veces en la congregación, últimamente allá. Lo dejó todo, dejó su trono, su gloria y vino. No solo vino a la tierra, porque no vino como Dios, vino como un hombre. Y no solo vino como un hombre, sino como siervo de los hombres. Y en esa condición se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros a veces no queremos que haya en nosotros este sentir, ser lo que Dios quiere que sea. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea? Bueno, pastor, pero al final así yo siempre soy el último orejón del tarro. Y si Dios quiere que seas el último orejón del tarro, ¿cuál es el problema? El último orejón del tarro. A nadie le gusta ser el último orejón del tarro. Que si yo pregunto hoy, a nadie le gustaría ser el meñique del pie. Porque no se ve, porque está allá y porque a veces es molesto. Pero Dios puso los miembros del cuerpo como Él quiso. ¿O no? ¿Puedo yo quejarme de mi dedo? ¿Sabe que sin ese dedo no puedo caminar como camino normalmente? Bueno, no en mi caso porque yo no camino normal, por la rodilla, pero no puede haber una caminata normal si le falta el dedo gordo del pie. Ya no camina igual. Pierde estabilidad. Y uno dice, ¿para qué está el dedito ahí? ¿De qué sirve? Todo está puesto inteligentemente por Dios. Ahora lo vemos en el cuerpo del ser humano y nos quedamos asombrados y no lo podemos ver en la iglesia. Y Pablo lo vio en la iglesia. Pablo lo vio en la iglesia y dijo, qué bueno, porque si Dios hizo esto en el cuerpo del ser humano, madre mía, lo que será el cuerpo de Cristo, lo que será la iglesia, lo que será su manifestación, miremoslo nosotros y asombrémonos de lo mismo. Lo que será la iglesia cuando cada uno ocupe su lugar, donde cada uno esté sin celos, sin rencores, sin pensamientos propios. Hay un solo pensamiento que debe predominar, la unidad. El buen deseo. Pablo le escribe en esta carta, de hecho, a los Corintios, en el primer capítulo. Es un pasaje que a mí me gusta mucho, yo lo leo cada vez que Dios me lo pone en el corazón, como en este momento. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Y el verso 10, mire, la expresión que tiene el apóstol Pablo allí. Cuando lo tenga me avisa si lo leemos todos juntos. Mire cómo le dice Pablo. ¿Lo tenemos? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿ve? Y que no haya entre vosotros divisiones, desavenencia, sería la palabra también, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, palabras sencillas, palabras humanamente entendibles, y un ejercicio que también se hace fácil de comprender. Lo que pasa, como digo y repito, a veces no estamos dispuestos a que tenga que apagarse nuestro ego o nuestro pensamiento tenga que desaparecer. Y acá no está el pensamiento nuestro, no tiene que ser voy a acceder a lo que dice fulano o mengano o sutano o el pastor tal o quien sea, sino lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Dios dijo, no hay desavenencia en el cuerpo porque yo a todo le di lo que corresponde y lo puse en el lugar que quise y hará lo que tiene que hacer y en lo que hará será efectivo. Entonces, ¿por qué menospreciar nuestro trabajo? ¿Por qué menospreciar nuestra ubicación si la dio Dios? Dios nos puso en el lugar que estamos. Dios.
Entonces, ¿por qué no estar de acuerdo con Dios? Y repito, ¿cambiará algo el hecho de que yo no esté de acuerdo con Dios? No. El ojo seguirá siendo ojo y el oído seguirá siendo oído. Y el pie seguirá siendo pie y cada cual será activo en su trabajo que le fue encomendado. Lo mismo la iglesia. Así que como cuerpos de Cristo que somos, hermanos amados, obremos conforme a la gracia y el don de Dios que nos ha concedido, conociendo nosotros la responsabilidad que tenemos de unir, de que haya en nosotros este hermoso sentir de tener un mismo lenguaje, un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo corazón, para que todo siempre apunte hacia Cristo y hacia el plan y propósito de Dios. ¿Se comprendió? Bueno, nada sería de extrañarse que próximamente vuelva esta palabra. Pero para entonces nosotros ya sabremos que vuelve porque no la hemos obedecido, porque no la llevamos a cabo. Y que lo que es más tremendo es que Dios quiere que se lleve a cabo ya. ¿Por qué? Porque de lo otro está lleno, hermanos. De los chismosos, de los malos cristianos, de los rencorosos, de los envidiosos, de los que destruyen más que lo que construyen, está lleno. Abundan, y digo más, sobran y abundan. Por eso tenemos que asumir la responsabilidad, el grupo que seamos. Dios no toma cosas grandes para hacer algo grande, al contrario, toma cosas chicas para hacer algo grande. Y nosotros somos esa parte chica de Dios. Y me hace acordar a Gedeón. Los hombres que llevaban eran demasiados. Y le menguó a los hombres y le menguó a los hombres. Y enfrentó todo un ejército con 300 hombres. Pero no fueron los hombres los que vencieron, sino la obediencia. Y Dios hizo el resto. Así que en la obediencia que nosotros tengamos a su palabra, dejará el resultado que jamás quizá nos imaginamos. Una victoria tremenda. Hermanos que conocimos vendrán a la grey del Señor. Hermanos que lo hemos visto sufrir, que lo hemos visto llorar, que los hemos visto padecer, llegarán a la casa del Señor. ¿Quiénes? Los que son realmente cristianos. Los que no se conforman con la mala actitud del tal o del fulano y mengano, sino que combate esa actitud y busca la iglesia verdadera y genuina que en algún lado debe estar. Donde hacen la voluntad del Señor. Donde luchan por hacer. Porque tampoco no es algo que decimos hoy lo entiendo, mañana voy y lo hago. ¿Se comprende, hermano? Así que entender el propósito que tenemos, la actividad que tenemos, pero podemos comenzar con algo sencillo. No renegar del lugar en el que estoy. Y no renegar del lugar que ocupo. No renegar de mi actividad. Si me siento el más pequeño de todos, debo también comprender que así Dios lo quiso. La palabra de Dios dice que Cristo sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia y que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia y lo dio a Cristo como cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Y de la iglesia dice, la cual es su cuerpo, escuche, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está esperando entonces Cristo? Que este cuerpo, que forma parte de su plenitud, se manifieste como tal, llenándolo todo. ¿Más privilegio? Debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que nos hace oír lo que oímos y nos hará comprender lo que comprendemos, y lo que es más hermoso, nos llevará a que obremos conforme a lo que nos enseña, sabiendo el resultado que esto va a dejar. Amén, mis hermanos. Puesto de pie, por favor. Damos gracias a Dios por su bendita palabra y espero que no sea un mensaje oído y olvidado, sino que realmente tenga el valor que
que tiene en sí mismo de lo que Dios dice, de su palabra, ha salido de su boca y no volverá a Dios vacía. Sale de la boca de Dios, sale con propósito. Y ese propósito se cumplirá. Su propósito se cumplirá. Eso es lo que hará. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor, que ha sido leída y ministrada conforme a tu gracia y a tu bondad tan infinita para con todos nosotros en este día y en este pueblo. Señor, te ruego que tú bendigas en gran manera a todos mis hermanos presentes y a aquellos que no pudieron estar, Señor, que tu bendición los alcance. Pero ayúdanos a nosotros que hemos oído tu mensaje, a que retengamos tu palabra y a que podamos practicar conforme a la demanda que has presentado tú por medio de ella, para que todos crezcamos sanos y fuertes y el uno se ayude al otro y cada uno luche por su hermano, en favor de su hermano, en favor de su hermana. Padre mío, que se vea esta unidad, esta preocupación y esta ocupación que habrá en aquellos que son miembros de tu cuerpo, la cual es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.